Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí, cuando quema todo mi ser. Tu Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí, cuando Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Gracias por conectarse de nuevo. Este es su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin, en Texas. Nos ponemos en la presencia del Señor mediante su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Sépanlo, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio. Y nada de discursos bonitos. De otra manera se desvirtuaría la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados es poder de Dios. Como dice la Escritura, haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como loca. En un primer tiempo habló Dios el lenguaje de la sabiduría, y el mundo no reconoció a Dios con su sabiduría. A Dios entonces le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Los judíos piden milagros, y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande, y para los griegos, qué locura. Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que Dios ha llamado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la sabiduría como don del Espíritu Santo. Cada uno de los dones que el Espíritu Santo nos regala son precisamente eso, un regalo de Dios que nos hace dóciles para responder a los impulsos del Espíritu Santo. Como seres humanos, cada uno puede tener una o más virtudes naturales, como por ejemplo, ser responsables o actuar con justicia. Esto lo podemos ver incluso en personas que no profesan ninguna fe, aunque sin reconocerlo actúan movidos por la gracia de Dios que purifica esos esfuerzos que ellos hacen para perseguir un bien moral. Los dones del Espíritu Santo llevan a la perfección esas virtudes humanas que ya tenemos para guiarnos a Dios. Nos permiten vivir nuestra vida en la tierra con los ojos puestos en el cielo. Comparemos entonces la sabiduría del hombre con la sabiduría divina. Si buscamos en el diccionario el significado de la palabra sabiduría, encontrarás algo como conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Esto nos da una idea de que al acumular conocimientos en el sentido mundano, eso es sabiduría. Sin embargo, esto es muy diferente a la sabiduría como don del Espíritu Santo. San Francisco de Sales dice que el don de la sabiduría no es otra cosa que el amor que saborea, que gusta, que experimenta cuán dulce y suave es el amor de Dios. Es precisamente ese conocimiento experiencial del amor de Dios que lleva a la persona a ver las cosas como Dios las ve, a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La persona con el don de la sabiduría ve la mano de Dios actuando en las circunstancias de su vida. Sabe que Dios tiene un propósito para todo y un plan. Y al vivir con esa certeza, experimenta la dulzura del amor de Dios incluso en las circunstancias y en los momentos difíciles que tenga que vivir. Sabe que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, como nos dice San Pablo en su carta a los Romanos.
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios libros del género sapiencial o de sabiduría, como por ejemplo el libro de la sabiduría de Salomón, los Salmos, los Proverbios, Sirácides y algunos otros. El libro de Proverbios tiene una definición de la sabiduría que resume de alguna manera todo lo que hemos dicho. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí el temor del Señor no significa tener miedo a acercarnos a Dios por temor a ser castigados por Él, sino más bien un temor de ofender a Dios, quien tanto nos ama, un temor a separarnos de Él por el efecto del pecado. La sabiduría más grande es aquella que es movida por la experiencia del amor. Mientras más amemos a Dios, más sabios somos ante sus ojos. Y el ejemplo más grande de sabiduría nos lo dio Dios, quien amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que creyera en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Te invito a que hoy contemples por unos minutos un crucifijo que tengas en tu casa o en la iglesia. Al contemplar a Jesús crucificado, medita en la sabiduría de Dios, que convirtió el mayor acto de amor que parecía el mayor fracaso ante los hombres en la hora de redención tuya y mía. A la luz de esto, ¿qué piensas de los actos de amor que tú has hecho, que has entregado, aún los que parecían un fracaso porque no han sido correspondidos? ¿Crees tú que cada uno de esos actos de amor que has hecho, Dios, en su sabiduría, no los toma en cuenta? Los invito mañana al próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Espíritu, ven sobre mí, ven y sopla